Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio. Le invito a ponerse de pie. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana, cada día, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Señor, hoy queremos reconocer delante de ti tu señorío, tu gobierno. Señor, que tú eres Rey sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Que tú, Señor, eres el juez de toda la tierra, Señor. Que ves los caminos de los hombres y que tú los examinas, Señor, y que no te deleitas, Señor, con el que hace iniquidad, con el que hace pecado. Señor, tú eres el Dios que guarda la misericordia. Te pedimos, Señor, en este día que vengas a tomar tú el primer lugar en esta ciudad. Queremos, Señor, reconocer que necesitamos clamar por nuestro país, por las autoridades, Señor. Que necesitamos, Señor, muchas veces volver el rostro a ti, Señor, y también pedir perdón por nuestra nación. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que mires, Señor, que nos mires con tu misericordia, porque muchas veces podemos ver la corrupción, Padre, y sabemos que tú no te complaces con ello. Padre, ten misericordia, Dios. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Enséñanos, Señor, tus caminos. Y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sanó. El clamor de este pueblo humillado ante ti. Sánanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos.
pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos humillados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Invocamos hoy tu nombre, levantamos un clamor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sánanos, sánanos, es la oración de tus hijos humillados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón ofrezco a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Dice la Biblia que cuando estaba Moisés delante del Señor y el Señor quería de alguna manera castigar a su pueblo por su rebelión, Moisés dijo: Señor, no lo hagas. Moisés intercedió de una forma en donde el Padre no pudo negarse. Y muchas veces podemos ver la corrupción y tal vez no hablemos tanto de los gobiernos, pero tal vez en cosas más sencillas, corrupción tal vez en nuestros propios hogares. Y esas cosas el Señor lo está viendo.
y esas cosas el Señor está examinándolo. Yo le invito nuevamente a cantar esta canción y hacerlo un clamor, diciendo: Señor, sana nuestra tierra, perdona los pecados de nuestra generación. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor Jesús, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Señor amado, Señor precioso, con nuestro corazón entero queremos decirte en esta mañana: abrázame, Señor, bendíceme, Señor. Te agradecemos, Señor, que podemos decírtelo en libertad. Podemos venir con un corazón arrepentido, podemos venir con nuestras cargas delante de ti, porque sabemos que tus brazos están abiertos para recibirnos, para sanar nuestra tierra, para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra vida. Amado Señor, gracias, gracias, Señor, porque nos das este hermoso privilegio, esta hermosa libertad de venir delante de ti, Señor, tal como somos, tal como estamos. Tú nos recibes con tus brazos abiertos. Nos permites a cada uno recostarnos en tu pecho y sentir tu abrazo que nos sustenta, que nos levanta. Señor, ¿cuántos de nosotros aquí en esta mañana necesitamos de ese abrazo, Señor? Y venimos a este lugar, Padre, porque necesitamos sentirte de una manera especial. En medio de la congregación de los santos queremos, Señor, sentir tu presencia. Padre, no porque no la sintamos en nuestra casa, porque siempre, siempre estás a nuestro lado. Pero el hecho de estar aquí, en tu santo templo, Señor, venir hasta tu altar, Padre, con un corazón agradecido, lleno de alabanzas, lleno de adoración para tu nombre, hace este lugar especial. Hace este lugar de tu presencia un lugar especial, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos porque tú eres grande y todopoderoso. Porque tú sabes guardar nuestras vidas, Señor, cada día. Tú guardas nuestra salida, nuestra entrada. Eres nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador. Gracias, amado Señor. Por eso tu pueblo en esta mañana está aquí para alabar, para bendecir tu santo y precioso nombre, para poder derramar delante de ti toda nuestra vida, todo nuestro corazón, Señor, como un acto de adoración delante de tu presencia. Permite, Padre, que la oración que sale de los labios de cada uno de tus hijos en este momento pueda llegar delante de ti con un olor fragante, Señor.
Padre, que salga cada palabra de un corazón sincero para alabar y para honrar el nombre de nuestro precioso Dios y Señor. Te bendecimos, amado Dios, en esta mañana. Te bendecimos porque eres digno, digno, Señor, por siempre de toda la alabanza que salga de nuestros labios y de nuestro corazón. Recibe, Señor, en esta mañana la alabanza de tu pueblo. Recíbela, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo precioso, llegamos delante de ti. Y todo el pueblo en esta mañana decimos amén y amén. Amén. Dele un aplauso a su Señor, porque Él se merece que le alabemos. Que levante una ofrenda de aplausos delante de su Señor en esta mañana. Amén. 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 Antes de tomar asiento, yo le voy a pedir un favor. Antes de tomar asiento, dese una vueltita, vírese un poquito y dele un abracito de lejos a cada hermano que está a su alrededor. ¿Está bien? Un abracito de lejos a cada hermano que está a su alrededor. Gracias, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la casa del Señor en esta mañana. Bienvenidos a cada una de las personas, hermanos, amigos que nos están mirando a través de YouTube. Bienvenidos a esta su casa, Centro Cristiano de Machala. Bienvenidos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Qué estamos estudiando en todas estas semanas? ¿Qué estamos disfrutando? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Las estamos mirando con otra visión, las estamos mirando de una manera diferente, estamos aprendiendo mucho de cada una de esas iglesias. Lastimosamente, hay muchas personas que escuchan hablar de Apocalipsis y les viene como miedo porque siempre habla del final de los tiempos, un libro profético, pero gracias al Señor es un libro profético, pero no tiene por qué poner miedo en nuestro corazón. Más bien tiene que poner gozo y avivar nuestra esperanza de la vida eterna, porque para eso está, para dejarnos gozo y paz en el corazón a través de la lectura de la palabra. ¿Qué iglesia nos toca para hoy? Una iglesia que algunos la llaman la iglesia dormida. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. La iglesia que vamos a ir analizando un poquito hoy día está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos del 1 al 6. Ahí está toda la carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que se encuentra en Sardis. Ustedes saben, ya lo han dicho los pastores cuando predican, que el nombre que recibe cada iglesia no es el nombre de la iglesia en realidad, sino el nombre de la ciudad donde está la iglesia. Entonces, cuando le manda el mensaje a Esmirna, es la iglesia que está en la ciudad de Esmirna. Y así cada una de las 7 iglesias. Y esta iglesia de Sardis no es la excepción. La iglesia está en la ciudad de Sardis. Y déjenme contarle un poquito acerca de esta ciudad para ponernos en contexto del por qué la carta para ellos. ¿Ok? Sardis, acerca de lo que es la iglesia dormida, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empezamos a leer la palabra del Señor. Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor, era capital del antiguo reino de Lidia. Esta ciudad de Lidia fue un imperio muy, pero muy grande, hasta que los persas la conquistaron. Hasta ahí llegó la grandeza de esta ciudad. Era inmensamente próspera. Era una ciudad que tenía muchísimo oro. Como hasta donde yo tengo entendido, esta provincia y sus alrededores es muy rica en oro, ¿verdad? Por eso hay mucha mina aquí, muy alrededor de la ciudad, hay muchas minas. Esta ciudad de Sardis tenía, creo que mucho más oro del que hay aquí en la provincia del Oro, muchísimo. Y este oro le llegaba a través de un río que pasaba por la ciudad y este río se llamaba Pactolo. Además del oro, esta ciudad tenía una gran industria en cuanto a telas y en cuanto a tintes para las telas. Recuerde que el comercio de la tela era muy apreciado en esa época y esta ciudad era muy rica en ese tipo de comercios. Se encontraba más o menos a unos 35 kilómetros de la ciudad de Tiatira. Ustedes tienen ahí el mapa donde está cada una de las 7 iglesias que estamos estudiando. Sardis es la número 5
y Tiatira es la 4, entonces usted puede ver más o menos ahí la distancia que había entre ellas. Ese es un lindo mapa que usted puede ubicarse donde está cada una de las iglesias que estamos estudiando en estos domingos. Así que esa era la ciudad de Sardis en esa época. Actualmente ya no existe la ciudad como tal, pero actualmente ese lugar está en la ciudad de Sart, se llama Sart y está en Turquía. Todas esas iglesias, las 7 iglesias que estamos estudiando, actualmente se encuentran sus restos o el lugar en donde estaban se encuentra en Turquía. Si usted tiene curiosidad, va a la casita, busca un mapa, ubica Turquía y allí va a poder ubicar a las 7 iglesias. Esta ciudad, así como era próspera y era grande, tenía un defecto terrible, que era cuna del paganismo. Era una ciudad donde el paganismo era muy, pero muy fuerte. Tenían un templo enorme, un suntuoso templo, dice la historia, dedicado a la diosa Artemisa, o diosa Diana también se la llama. En la actualidad aún quedan restos de este templo. Si usted lo busca en YouTube, si usted lo busca en la Wikipedia, que es lo que nos enseña mucho a veces en el internet, usted va a encontrar ahí fotos de los restos del templo de Artemisa en la ciudad de Sardis. Pero la ciudad como tal, ustedes saben, por las conquistas y las guerras y el pasar de los miles de años, pues ya prácticamente no existe. Eso es un poquito el entorno de dónde se ubica y qué características tenía esta ciudad de Sardis, en donde estaba ubicada la iglesia a la cual el apóstol Juan le escribe la carta. Entonces ya más o menos ubicados, vamos a estudiar, a ver un poquito más a qué corresponde esta iglesia de Sardis. Hemos estado compartiendo también que es un mensaje directo para la iglesia de esa época que escribe Juan, pero como la palabra del Señor permanece para siempre y es la misma ayer y hoy y lo será hasta la eternidad, así como esa carta tenía validez para la iglesia en Sardis de esa época, también tenía validez en la historia, tiene validez ahora y servirá en el futuro. Entonces, en el panorama de la historia, esta iglesia de Sardis representa a la iglesia de la Reforma o la iglesia protestante. Terminamos el mes de octubre hace poco tiempo y a finales de octubre, en este mes se le llama el mes de la Reforma, porque en el mes de octubre se recuerda cuando el sacerdote alemán Martín Lutero pegó las 95 tesis, ¿recuerdan? En la iglesia de Wittenberg. Nunca me acuerdo el nombre de la iglesia, en la iglesia de Wittenberg. Este sacerdote alemán, en determinado momento empieza a ver cosas en la iglesia tradicional que había en esa época, que no le parecían bien, que no le parecían lógicas, no le parecían buenas, y empieza a estudiar y estudiar la palabra, pero directamente la palabra, esta, la que tiene la verdad, y empieza a estudiar y estudiar en soledad, y él encuentra muchos errores que se estaban cometiendo en la iglesia de la época. Y entonces encuentra la vida, encuentra que existe el Espíritu Santo como alguien que lo puede ayudar. Y una de las cosas que marcó su vida fue leer, mas el justo por la fe vivirá. Y eso echaba por tierra todas las costumbres que tenían en ese momento en la iglesia, que eran estar pagando para que le hagan misas y para que los familiares muertos salgan del purgatorio, salgan del infierno, dependiendo del costo de la misa, podían sacarlo dependiendo de dónde estaba. Pagaban indulgencias para que tengan perdón de sus pecados, pagaban indulgencias a la iglesia, y habían muchas cosas que ellos todo querían lograrlo a través de sacrificios, todo por obras. Pero la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe, y eso fue lo que marcó la vida de Martín Lutero. Y por eso escribió esas 95 tesis que las pegó en la iglesia de Wittenberg. Entonces, a ese mes de octubre que pasamos se le llama el mes del protestantismo, de la iglesia protestante, porque fue Martín Lutero en esa época que marcó un antes y un después del cristianismo. Esta época se da más o menos este periodo en el año 1517 a 1800 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, más o menos en esa época se ubica esta iglesia, y que por su forma de ser, por su forma de comportarse, se la asocia con la iglesia de Sardis. Entonces, la carta que se dio para Sardis, cuando Juan estaba vivo, esa misma carta se podría aplicar para este periodo de tiempo de 1517, 1800 más o menos, que es la iglesia de levantar protestante,
Y ya vamos a entender por qué se la considera que está también dedicada para este tiempo en la historia. Y lógicamente también nos toca ahora en nuestro día a día. La carta de Sardis tiene igual vigencia, igual poder, igual peso para cada uno de nosotros. Así que, como les dije, comienza la reforma y comienza un avivamiento especial de la iglesia. Pero lamentablemente la iglesia en esa época estaba regida, era tan fuerte el clero, que aún estaba bajo el clero, estaban los reyes. Todos el papa y todo esto estaba, los imperios estaban debajo del clero, debajo de toda la parte religiosa de la época. Entonces, claro, lo llaman a Martín Lutero a un juicio porque se supone que él era un hereje. Recuerde que era prohibido que puedan leer e interpretar la palabra del Señor. La palabra del Señor la interpretaban de acuerdo a la conveniencia de los sacerdotes de la época. Y Martín Lutero se rebela contra todo esto. Y le dicen a él que se retracte de lo dicho, porque lo estaban acusando de hereje. Y entonces él dice, si ustedes me comprueban con las escrituras que estoy errado, entonces me retractaré. Pero como no le presentaron evidencia, dice, pero como no me presentan evidencia, no me voy a retractar, porque mi alma está esclava a la palabra del Señor. Lutero entendió perfectamente lo que decía la palabra y ancló y se agarró con fuerza a ella y peleó por ella. Se enfrentó literalmente a todo el mundo en ese momento, un solo hombre. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, él se enfrentó a todo el mundo y salió adelante. ¿Por qué? Porque no estaba peleando solo, porque no estaba peleando en sus fuerzas, porque era el Señor quien le dio la fortaleza y quien le dio todo el poder de parte del Señor para poder defender esta preciosa palabra. Y mientras estemos defendiendo la palabra, el Señor va a estar de nuestro lado. Él es quien pelea las batallas por nosotros, como le ocurrió aquí a Martín Lutero. Y ese fue levantarse de la iglesia. Y por eso también estamos nosotros aquí. El Señor Jesucristo es la razón por la que estamos aquí, su muerte y su resurrección. Pero también se lo tenemos que agradecer a Martín Lutero porque fue valiente y se levantó y salió con esto como escudo a defender la palabra. Y por eso también estamos aquí y pertenecemos a la iglesia protestante, cada uno de los que estamos en este lugar. Y tenemos que bendecir la vida de Martín Lutero y yo creo que lo vamos a conocer cuando estemos en la presencia del Señor. Pero lastimosamente con el pasar del tiempo, los reyes acogen todo lo que Lutero estaba exponiendo, a Lutero mismo y su forma de llevar la iglesia. Y con el pasar del tiempo, la iglesia nuevamente termina corrompiéndose y cae en un letargo espiritual. Fueron años de avivamiento, sí, en donde creció y se fortaleció la iglesia, pero como cayó nuevamente bajo el dominio del Estado, se convirtió en una iglesia estatal nuevamente. Eso pasó en muchísimos años, no fue en un abrir y cerrar de ojos, fueron muchos años, cientos de años para que esto ocurra, pero ocurrió y la iglesia cae en un letargo. Luego vienen otros avivamientos en Inglaterra y en otros países, pero ese es asunto de otro estudio. Entonces, este es más o menos el contexto de la carta a la iglesia en Sardis, para su época e históricamente para este periodo de tiempo del 1500 al 1800, que se aplica bastante todo lo que dice en esta carta. ¿Ok? Le invito a leer conmigo Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6, para ir viendo lo que Juan le dice a la iglesia en Sardis. La palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Más claro, no canta un gallo, como dicen por ahí, ¿sí o no? Ok. El Señor
tiene un esquema de dictarle las cartas a Juan para cada una de las iglesias. Todas comienzan muy parecido. Escribe al ángel. Ustedes saben ya a estas alturas quién es el ángel de la iglesia. Es el pastor o él es el encargado de la iglesia de cada ciudad. Entonces, escribe al ángel de la iglesia. Y como siempre también en cada carta, el Señor tiene una manera especial de darse a presentar. ¿Recuerda usted más o menos? En cada carta hay una manera especial. En Esmirna dice que es el primero y el postrero. La carta a Éfeso dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, etcétera, etcétera. En la carta a Pérgamo dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. En la carta a Tiatira, que vimos la semana anterior, es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A cada una de las iglesias, por determinadas razones, Él tiene una manera de presentarse. Para la iglesia de Sardis, Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Todos sabemos que el número 7 tiene una representación muy importante delante del Señor. Es un número que representa plenitud. Cuando algo está pleno es porque está completo, porque no le falta absolutamente nada, porque está perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene los 7 espíritus es el que tiene la plenitud de Dios. ¿Y quién es el que tiene la plenitud de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, en cada iglesia Él se presenta de una manera especial. Y para esta iglesia dice, es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y el único que tiene la plenitud de Dios es nuestro Señor Jesucristo, dentro de la Trinidad, lógicamente. ¿Por qué el Señor le dice luego, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Un puntito de aclaración aquí. La ciudad de Sardis, más o menos 700 años antes de que Juan escriba la carta, era la ciudad gloriosa que les describí, del comercio y todo lo demás. Pero cuando Juan escribe la carta, Sardis ya estaba en decadencia. Sardis ya no era la ciudad que había sido. En esa época, Sardis solo le quedaba la fama. Solamente le quedaba la fama. Por ejemplo, no tiene como que mucha relación, pero creo que es un ejemplo válido. Hace poco leí que Maradona está en el hospital, algo así, está enfermo. Todos saben quién es Maradona, ¿verdad? Tremendo futbolista. A Maradona, ¿qué le queda ahorita? No más la fama. Tuvo fama en su época, cuando fue joven, fue un muy buen futbolista. Pero ahorita, por su comportar, por su actitud, por su falta de carácter como hombre, solo tiene fama. Ahorita su vida no vale gran cosa. Como ser humano, como alguien de ejemplo, no es un buen ejemplo. Entonces solamente le queda la fama. Algo así le sucedió a Sardis. Era famosa en un tiempo, pero en la época en la que Juan escribe la carta, Sardis ya no era nada, nada, solamente le quedaba fama. Entonces por ahí asociamos el hecho de que cuando escribe le dice a la iglesia en Sardis, porque iba por ahí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Recuerde que Sardis era un lugar, una ciudad donde la idolatría era muy, pero muy fuerte, estaba muy arraigada de ahí. Entonces, la iglesia de Sardis, que había comenzado bien, lo único que le quedaba era fama, una buena reputación. Aparentemente era una iglesia viva, porque estaba en paz, todo tranquilo, ¿verdad? No le faltaba, no tenía como que mayor problemas, aparentemente. Pero esta falta de vitalidad, esta falta de tener algo que resaltar en ella, es lo que hace que el Señor diga que está muerto. Y lo que produce este letargo, esta falta de vitalidad, simplemente es que había perdido el hecho y el gozo de vivir en el Espíritu Santo de Dios. Habían permitido que la idolatría del lugar incluso entre a la iglesia. Había permitido que miembros de su iglesia seguramente estaban en la iglesia, pero también practicaban idolatría. Entonces esta iglesia había perdido el gozo de tener al Espíritu Santo como el centro de ese lugar. Y todos sabemos que cuando alguien está muerto, espiritualmente hablando, es porque hay pecado en su vida, ¿no es cierto? Es porque hay pecado en su vida.
Y eso nos dice, por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 1, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien está en pecado, espiritualmente está muerto. Y viene el Señor Jesucristo y nos da vida. Y también recuerde lo que dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso esta iglesia la llama que está muerta, porque había caído en pecado. Aparentemente estaba todo bien, todo en paz. Pero ojo, que ese es un arma de doble filo. Cuando una iglesia está demasiado tranquila y demasiado en paz, cuidado, algo pasa. Algo pasa, porque significa que el diablo ni siquiera se interesa en molestarla. Dice, ay no, esa iglesia en Sardis ya no ora, no lee la Biblia, no hacen devocionales, no tienen buena comunión entre los hermanos. No pasa nada en esa iglesia, yo no tengo que hacer nada porque ya esa iglesia está muerta. Pero cuando una iglesia está viva, está trabajando, está evangelizando, está tratando con cada uno de los miembros de la iglesia, está fuerte en predicar la palabra, entonces Satanás siempre está molesta y hay un problema y hay otro problema. ¿Por qué? Porque Satanás quiere derribar aquello que está siendo fuerte. Entonces Sardis no estaba en esa situación, estaba en un letargo, por eso ni la tomaban en cuenta. Y eso es lo que el Señor le está reclamando. Más adelante Él dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En estos dos versículos, el 2 y el 3, se encuentra el consejo que el Señor le está dando a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, le dice. ¿Por qué le dice que sea vigilante? Justamente por el hecho de que estaba dormida. En otras palabras, viene Juan y le hace, cha, la cachetea. Dice, despiértate, levántate, ponte vigilante. ¿Cómo dicen los pastores, Balvin? Ponte pilas, ¿sí o no? Eso le está diciendo a la iglesia en Sardis, despiértate, ponte pilas. ¿Por qué? Porque cuando uno está dormido, cuando usted está dormido, y si es de los que tiene el sueño bien pesado, usted pierde la conciencia. Cuando uno está dormido, pierde la conciencia. Usted cierra sus ojos y se duerme tan profundamente que suena el despertador y durmió tan profundo que usted siente que durmió 2 minutos. Y dice, wow, se pasó la noche y ya sonó el despertador, porque perdimos la conciencia, literalmente nos fuimos del planeta. Eso le estaba pasando a la iglesia en Sardis, perdió la conciencia. Y espiritualmente, ¿qué es perder la conciencia? Es perder la sensibilidad a la voz, a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso había perdido la iglesia de Sardis. Por eso el Señor le dice como consejo, levántate, ponte vigilante. Esta ciudad de Sardis antes, la ciudad como tal, se creía tan autosuficiente, se creía tan que nadie la podía vencer. La ciudad de Sardis estaba en la cumbre de una montaña, estaba bien en lo alto. Y se descuidaron tanto porque se creían tan autosuficientes que no ponían guardias a su alrededor. Y eso provocó que por 2 ocasiones vengan ejércitos y las conquisten. Y ustedes saben que el Señor, que todo lo conoce, Él sabía, por decirlo así, de qué pata cojeaba Sardis, la ciudad. Y entonces lo asociaba con la iglesia y le decía, ponte vigilante, no duermas, porque mira lo que le pasó a Sardis, por creerse que podía todo, vinieron los ejércitos y la rodearon y todo lo demás. Entonces a la iglesia le dice, no permitas que eso te suceda a ti. Además el Señor le dice que en medio de ese letargo, en medio de eso que la iglesia estaba muerta por el pecado, pero sí, el Señor le dice que hay algo rescatable en medio de ellos. Le dice, acuérdate, afirma las otras cosas que están para morir. Algo había, que tenía vida todavía. Algo había, un remanente que todavía estaba conectada con la presencia del Señor. Todavía había algo de vida conectado allí. Y el Señor le dice a la iglesia, guarda ese remanente, protege ese remanente, porque eso es lo que te va a ayudar a salir de ese letargo. Así que eso poco que hacía la iglesia, ese remanente que hacía la iglesia, aún ese remanente que tenía la iglesia, las cosas que hacía, no las estaba haciendo bien. No las estaba haciendo bien. Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenía obras, estaba trabajando, pero no eran perfectas para el Señor.
No estaba haciendo las cosas como para el Señor, como nos dice la Biblia. El trabajo que ellos estaban haciendo era un trabajo de mediocridad. Algo así como que ya, para salir del momento, pero nada más. Y el Señor le dice, aún ese remanente que tienes, que no es perfecto, que no es de lo mejor, pero por favor, cuídalo y sácalo adelante. En el versículo 3 que acabamos de leer, el Señor les ordena a la iglesia que retome lo que había aprendido, que lo guarde, que lo practique. En otras palabras, le está diciendo, lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, le dice el Señor. Cuando dice guárdalo, le está hablando a la iglesia que eso que había aprendido, que en sus comienzos era lo que la tenía fuerte, lo que la tenía vivaz, lo que la tenía activa, la palabra del Señor, el mensaje de salvación que había recibido, le dice retómalo, pero vívelo. Muchos de nosotros, incluso ahora, en medio de la iglesia del Señor, conocemos la palabra, leemos la palabra cada día, conocemos la palabra, sabemos versículos de memoria. El gran problema que tenemos es que no lo vivimos, no los aplicamos a nuestra vida. Nos jactamos de saber la palabra. Uy, no, yo sí, me conozco salmos enteros. Me sé versículos completos, yo sé los versículos claves para evangelizar, me los sé aquí, los tengo de memoria. Ok, precioso. Pero el Señor dice, aquello que has aprendido, úsalo, porque es el remanente que te puede despertar. Úsalo, vívelo. El Señor dice, vive la palabra, le dice a Sardis, por eso le dice, despiértate, levántate, avívate. Con la palabra que tienes en tu corazón, sácala, hazla que tenga vida. Ponle ahí leñita para que avives el fuego, porque una iglesia sin el fuego del Espíritu Santo no puede vivir. Tiene que tener el fuego del Espíritu Santo para ser una iglesia fuerte. Y eso el Señor le está diciendo, vive la palabra que tienes en tu mente, ponla en tu corazón y vívela. Muéstrale al mundo qué tienes en tu corazón para que la vivas cada día. Y recuerde usted que la iglesia tiene que reconocer el pecado y arrepentirse, como dice en este versículo. Porque no saco nada con reconocer mi pecado y que me dé cargo de conciencia y me quedo allí. El Señor dice, arrepiéntete. Y arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Y si usted iba para el norte en el pecado, vaya para el sur, ahora en santidad. Es un giro completo que usted tiene que dar, apartarse del pecado. Eso significa el arrepentirse. En los versos 4 y 5 encontramos la promesa para esta iglesia. Recuerde que cada carta tiene una palabra de elogio, tiene una palabra de pero, tengo esto contra ti, y también tiene una promesa. Y en estos versículos 4 y 5 encontramos la promesa para esta iglesia. A este pequeño remanente que no se había contagiado 100% con la idolatría, a este pequeño permanente que estaba dando testimonio del Señor, que le dice, tienes que hacerlo mejor, estás haciéndolo bien, pero hazlo mejor, le está diciendo el Señor. Este grupo eran los vencedores que nos habla en los versos 4 y 5. Dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué hermoso privilegio que el Señor confiese su nombre, y conforme hemos visto en las otras iglesias, usted, cada uno y yo, tenemos un nombre nuevo allá en el cielo. Y ese nombre nuevo el Señor lo va a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles, porque nos va a considerar dignos, siempre y cuando hayamos hecho bien las cosas. Porque si está en el letargo, dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche, le dice a Sardis. Hermanos, estamos viendo en estos días cosas que nos afirman, nos están diciendo que el Señor está aquí a las puertas. El Señor viene pronto. Y sí, todas las cosas que están pasando, y de repente algún escéptico dice, pero cada vez dicen eso, que ya viene el Señor. Es que las cosas que están pasando, de acuerdo a la palabra del Señor, nos están confirmando que su venida está cerca. Y el Señor no nos quiere ver dormidos como a Sardis. Por eso nos está hablando también, esta carta de Sardis, tómela para su vida. Y mire si le está hablando a usted, si está dormido o si tiene algún remanente todavía en su corazón, sáquelo, vívalo. ¿Para qué? Para que el Señor lo considere uno del grupo vencedor, uno de este grupo especial que no manchó sus vestiduras blancas,
que no manchó su ropa aquí, para que luego el Señor nos dé vestiduras blancas en el cielo. ¿Y qué representa ese color de blanco? Qué bonito, ¿le gusta al Señor el blanco? No, ese blanco representa la santidad de la cual el Señor nos va a revestir. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, como blanca lana. Lo blanco delante del Señor representa santidad, representa pureza. Y el Señor quiere revestirnos de esa santidad delante de su presencia. Pero no es fácil llegar a ese lugar, no es fácil obtener esas vestiduras blancas. Por eso tenemos que aprender de ellos para nosotros hacer las cosas mejor y poder gozar de la presencia del Señor y que el Señor pueda decir nuestro nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Él pueda confesar nuestro nuevo nombre, aquel que está escrito en la piedrecilla blanca. ¿Recuerda? Usted tiene que ir asociando lo que escucha de cada iglesia, porque cada una le va a usted reafirmando el deseo de ser salvo y de estar allí gozando de la presencia del Señor, de mantener y guardar su salvación. ¿Sí o no que el Señor dice que tenemos que guardar esta salvación? Con temor y temblor hay que guardarla, porque no se vienen días fáciles y ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo esos días fáciles. ¿Usted cree que es fácil? Aún dentro, si es fácil para alguien que no conoce al Señor, es difícil, perdón. Para un cristiano también es difícil. Entre el pueblo cristiano hay gente que ha perdido familiares, han perdido papá, mamá, hermanos, esposos, esposas por el COVID. Hay gente que tiene su corazón hecho pedazos porque el COVID le arrebató lo que más quería aquí en la tierra. ¿Y usted cree que en algún momento tal vez esta persona no vino delante del Señor y le reclamó y renegó del Señor por el dolor tan grande que sentía, por cómo murió su familiar? Hay muchas cosas que nos pueden arrebatar el gozo de la salvación. Y el Señor nos llama a estar firmes. Mire que no caiga, dice, porque tenemos este hermoso galardón de esas vestiduras blancas que el Señor nos promete. Así que tenemos que pelear por esas vestiduras. Y este galardón, como les dije, no es para cualquiera. Eso en cada iglesia lo deja muy claro. Hay una palabra muy especial en cada iglesia y es la palabra vencedor. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. El Señor quiere su reino lleno de gente valiente, porque los vences son los valientes, los que perseveran, aquellos que vienen los problemas y los enfrentan con su Señor por delante, no los que se echan para atrás y se echan a morir, no. El Señor dice al que venciere, tal como lo repite aquí. Así que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Dice en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No sabemos lo que venga a continuación. Hay mucho peligro de que la iglesia entre en persecución y ustedes lo saben y se está escuchando. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es nuestra tarea de cada día, perseverar en nuestra vida cristiana, en predicar la palabra, en compartir el hermoso regalo de la salvación con quienes no lo tienen. Perseverar hasta el fin, para que podamos ser merecedores de esas vestiduras blancas que el Señor nos ofrece tener. Así que este aviso que era para los miembros de la iglesia en Sardis también es para nosotros. El Señor está pronto. Que no nos encuentre durmiendo, por favor. Como le dije hace un momento, el dormir es completamente desconectarse, es completamente perder la conciencia. Y si usted no está con sus 5 sentidos bien alertas, el Señor viene y se queda. Entonces mejor despiértese. ¿Cómo se va a mantener despierto? Con esto en su vida. Y no solo aprenderla, sino vivirla. Y permitir que de sus labios pueda salir la palabra para bendecir la vida de otras personas. Si hay algo que podemos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos tenemos que despertar del letargo mortal y mantenernos alerta. Por favor, iglesia, analícese, autoanalícese. Vuelva a leer en su casa esto de la iglesia de Sardis, vuelva a autoanalizarse. ¿Será que el Señor también me dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Cuidado, por favor, levántese. Permita que el fuego del Espíritu Santo, si está poquito, sople, avive el fuego, póngale leña, lea la palabra, tenga su devocional. Fortalézcase en el Señor. No permita que el letargo mortal le vaya a robar el pertenecer al grupo de los vencedores, que a esta iglesia le ofrece vestiduras blancas.
y a cada iglesia la promesa de algo especial. Así que una de las cosas que a mí me mueve y me encanta es que yo quiero tener esa piedrecita blanca de la iglesia de la semana pasada, si no me equivoco, hace 15 días, en mi mano y ver mi nuevo nombre. Yo me muero por saber mi nuevo nombre. Y literal, tengo que morirme para saber mi nuevo nombre. No lo voy a saber aquí, literal. Pero yo anhelo eso. Y ahora con la iglesia de Sardes anhelo mis vestiduras blancas, porque eso me revestirá de santidad delante de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Que el Señor nos hable a cada uno a través de su palabra. Y si estamos despiertos, pues no se resienta, porque el Señor tal vez viene y le da una cachetadita de amor para que se despierte, como le hacen a los que se desmayan. Porque el Señor quiere vernos vivos y quiere vernos activos y quiere vernos predicando su palabra. Amén. Póngase de pie para orar, mis hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, pero también, Señor, estás aquí al lado de cada uno de nosotros. Gracias, gracias infinitas por tu palabra, por aquella carta de amor hermosa que cada día podemos leer, aquella carta que alegra nuestro corazón, aquella palabra tuya que refresca, Señor, nuestra alma sedienta. Gracias por tu palabra compartida en esta hora. Amado Padre Celestial, que esta palabra nos ayude a pensar, nos redarguya, Señor, que entre al fondo de nuestro corazón como una espada de doble filo, Padre Celestial, y nos mueva a nosotros pensar en cómo está nuestra vida delante de ti. Señor, te pedimos perdón si tal vez estamos como esta iglesia en Sardis, que tenemos nombre de vida, pero estamos muertos. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Amado Dios, ayúdanos a despertar, ayúdanos a movernos, ayúdanos a estar activos cada día. Que cada momento recordemos que tú estás cerca, Señor. Y que el mayor gozo para ti es que podamos como pueblo tuyo recibirte en las nubes. Padre Celestial, ayúdanos a mantenernos firmes cada día, a perseverar en tu palabra, porque eso nos llevará a ser vencedores. Gracias una vez más, amado Señor, por tu palabra compartida en esta hora. Que sea, Señor, como miel a nuestro paladar, y que sea como un ungüento tal vez en alguna herida en nuestro corazón. Gracias, amado Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por compartir conmigo la palabra del Señor en esta mañana. Yo creo que todos aprendemos cada vez que compartimos la palabra, ¿verdad? Algo el Señor siempre nos enseña. Y la palabra de hoy es una palabra retadora para cada uno.